de Cultura Dual Leer para Transformar, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital. Les saluda Miriam García. Hoy un programa especial en el marco del 12 de noviembre, aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Para esta ocasión nos acompaña una invitada excepcional, la maestra Sandra Torley, actriz, escritora y promotora cultural del Estado de México. En esta entrevista exploraremos su vida, trayectoria y su experiencia al dar vida en el escenario a Sor Juana Inés de la Cruz, una figura icónica de nuestra historia. Bienvenida, querida maestra. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Miriam García. Yo encantada de estar contigo, saludarlos, saludar a tu bello público y asistentes. Y pues bueno, será un placer platicar con Cultura Dual, que ya tiene su tiempecito y que ha presentado cosas maravillosas. Y bueno, pues muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, querida maestra. Muy agradecidos con usted. Usted ha caminado con nosotros en otros escenarios y en este propuesta cultural de promoción, de difusión de diferentes temáticas. Hoy, en esta fecha tan especial, es un gusto para nosotros que usted nos acompañe en esta plataforma. Maestra, nos encantaría comenzar por conocer un poco más sobre usted. ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación, la cultura? ¿Qué le inspiró a dedicarse a esta carrera? Ay, Miri, pues mira, ya son tantos años, más de 50 años, y bueno, a veces ya se nos olvidan las cosas, pero bueno, mis inicios fueron en el Teatro del Seguro Social. Fíjate que fue una casualidad, porque una prima mía, en ese tiempo no se utilizaba la palabra casting. O sea, oye, es que voy a ir a hacer una prueba de teatro del Seguro Social, acompáñame. Oye, yo tenía 12 años, esa prima era mayor que yo. Entonces, bueno, llegamos al Seguro Social, se hicieron las pruebas con el maestro José Trinidad Ramírez, que fue mi primer maestro de teatro. Y bueno, yo realmente me quedé por casualidad. eh, Me gustó la idea. Mi mamá decía que yo era bien teatrera, que me ponía cosas en la cabeza. Dice que cuando no encontraba el rebozo o la pañoleta, me ponía hasta el trapeador, imagínate. Entonces me decía que siempre hacía cosas y sí, yo recuerdo que con mis muñecas jugaba y les daba personajes y hacía teatro, pues. Yo no sabía que era teatro, pero bueno, era un teatro pueril. Y ya me quedé ahí en el Seguro Social, estuve pues varios años, ahí representé más o menos unas 8 obras. Posteriormente, él me hace la invitación para entrar como integrante a la compañía universitaria de teatro. Yo en ese tiempo tenía como 14 años, más o menos. Y bueno, empecé con mi primera obra, que fue El Sancho Panza en la Ínsula Brataria, dirigida por el maestro Antonio Hernández Jáuregui. Y bueno, ahí también estuve mucho tiempo. Yo creo que el Sancho Panza ha sido una de las obras que se ha representado pues por muchísimo tiempo. Yo creo que es la obra que ha tenido más representaciones. En la historia, por supuesto, de la compañía universitaria. De ahí siguieron otros trabajos teatrales, todos interesantes. Y en ese tiempo éramos el único grupo de teatro, la única compañía de la universidad. Y bueno, hicimos varias giras y pasaron muchos años, yo me quedé ahí. Posteriormente, yo estuve yendo a México con otras obras de teatro, sin dejar, por supuesto, la universidad. Ahí conocí yo al maestro Carlos Olvera, tomé algunos cursos con él, algunos talleres, y de ahí, pues a grandes rasgos, fue así. Después estuve en el grupo DRAO y posteriormente, bueno, yo ya tengo, y tú lo sabes, el grupo Escena de Mujeres. Posteriormente, cuando tú estabas, y que lamentamos muchísimo tu salida, la verdad, hicimos grandes proyectos contigo y bueno, se vino Folé, quedé como presidenta, estuve trabajando en Tejupilco, bueno, sigo trabajando en Tejupilco, aunque ahorita tengo un break porque estoy aquí en Toluca por un año. Y también se conformó la compañía
infantil de Teatro de Tejupilco, que incluso tú nos apoyaste muchísimo con mis pequeños porque son pequeñitos desde 5 años hasta los 12. Bueno, una de las niñas que ha permanecido empezó a los 7 años, ahorita ya tiene 17, imagínate. Sí, y sigue de cuentacuentos. Y bueno, a grandes rasgos así ha sido, ¿no? Excelente, maestra. Pues en este camino nos encontramos, como mencionaba, en algunos escenarios en el consejo editorial, usted con el tema de FOLEC, que yo recuerdo con mucho cariño, y por supuesto, los niños de Tejupilco, a quien envío un abrazo virtual enorme y que ojalá más adelante podamos tenerlos en esta plataforma narrando, contando los cuentos, porque es lo que da vida a los libros. Un libro en el estante, pues bueno, será un libro no vivo. Maestra, a lo largo de su trayectoria, usted ha asumido diversos roles como actriz, como escritora, como promotora cultural. ¿De qué manera Sandra Tobley complementa estas facetas en su día a día? Pues mira, yo siento que de alguna manera el arte siempre va entrelazado, siempre va junto. En el caso de la actuación, pues yo he representado aproximadamente 50 obras de teatro, un poco más. El teatro, yo siempre he dicho que es el arte que engloba todas las artes. Y de alguna manera, el actor conoce esas obras y es necesario conocerlas incluso para desarrollar un montaje. A medida que yo fui leyendo, porque no nada más es representar una obra en un escenario, nosotros tenemos un trabajo previo, desde conocer al autor del texto, analizar el personaje, su psicología, sus emociones, sus conductas, ¿no? Dentro de un escenario. Entonces, leemos mucho porque también tenemos que conocer, aunque sea someramente, al autor de ese trabajo. Eh, a medida que pasaron los años, yo empecé a escribir mis propias obras de teatro, porque por un lado, pues tú tienes esa inquietud de contar. Todo el artista, sin duda alguna, es un observador personal y es un observador social. De Ujú. esa manera, ellos pueden plasmar su arte y exhibirlo. Entonces, yo tenía algunas inquietudes, me empezó a nacer la inquietud de decir, bueno, yo tengo que escribir algunas historias, si no propias, pero sí en relación al contexto social. De esa manera yo empecé a escribir teatro y me fue bien, me fue bien. Entonces, como a mí me gusta mucho la poesía y tú lo sabes, compartimos ese gusto tú también Ujú. y yo y muchas de nuestras amigas, pues leíamos poesía, yo interpretaba poesía. En ese tiempo yo estaba yendo a clases con nuestra querida maestra Olga Marta Dávila del Foro de la Conchita en Coyoacán, que bueno, ya no está con nosotros. Una experta en voz, pero ella te daba tus clases teatrales con las formas interpretativas orales. Y una de ellas era precisamente darle un plus a la poesía, una manera interpretativa en la cual se reflejara más la propia palabra de un poeta o de un autor. Entonces yo empecé a leer poesía con ella, a interpretar poesía. Incluso yo hice un trabajo con ella y con Joaquín Chablé que se llamó Amor le llaman los hombres. Entonces fue maravilloso, yo estaba maravillada porque veía cómo la maestra cambiaba las voces de acuerdo al contexto, el contenido de la palabra, del propio texto, de la propia escritura. Y fue de esa manera que yo empecé, yo estuve con ella yendo 5 años, estuve yendo todos los miércoles. Creo que ella me quiso mucho, yo la admiré y la quise también mucho, pero sobre todo siempre voy a agradecer esa generosidad con la que a mí me limpió la voz, con que a mí me enseñó verdaderamente a interpretar textos que no fueran teatrales. Por supuesto, ella los enlazaba, los vinculaba muy bien. Y de esa manera, bueno, yo empecé a hacer recitales poéticos, empecé a leer más textos, por supuesto,
y los leía en voz alta, pero yo misma cuidaba que mi voz le diera ese sentido a la propia palabra. Y bueno, la promotoría cultural, la gestoría cultural, pues se da por sí misma, porque si yo voy a presentar una obra de teatro, pues yo la tengo que promover. Ajá. Y de otra manera, si no tengo los recursos, pues tengo que gestionar o buscar patrocinadores que puedan ayudarnos, que es muy difícil. Pero bueno, de alguna manera encuentras a alguien que pueda creer en un proyecto teatral, en un recital poético y bueno, también que crean en ti, ¿no? Entonces, la promotoría, la gestoría, yo creo que se dan por sí mismas a partir del propio trabajo artístico, sea cual sea. Así es, usted ha hecho un extraordinario trabajo en todas estas facetas que usted menciona. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia de hoy, esta fecha tan importante y Sí, que yo estoy maravilloso. muy emocionada por lo que hoy estamos charlando, interpretar a Sor Juana Inés de la Cruz, una figura tan poderosa, tan compleja. ¿Cómo describiría la experiencia de dar vida a un personaje con tanta profundidad e historia? Pues mira, yo siempre me gustó Sor Juana, aunque no la entendía. Recuerdo que mi mamá tenía un calendario que daban cada año los comercios a sus asiduos clientes. Y mi mamá tenía un calendario con la imagen de Sor Juana, bellísima, bellísima. Y tenía un pequeñísimo fragmento precisamente de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Yo no lo entendía, yo era muy pequeña. En el colegio, pues hasta la fecha, de alguna manera, pues Sor Juana es un ícono, pues no nada más es mexiquense ni tampoco nacional, sino es mundial. Y pues bueno, de alguna manera las mismas maestras, nuestras maestras, nos metían a Sor Juana, ¿no? Ni la conocíamos, pues es una monja y ya. Y nos hacían leer o aprender algún texto y a mí me emocionaba interpretarla, ¿no? Aunque te digo, yo realmente no entendía sus textos, imagínate, en barroco, en español antiguo, y con esa forma, ¿no? De escribir de Sor Juana, que dominó todas las formas y estilos poéticos, ¿no? Entonces, yo leía sobre Sor Juana, te digo, no la entendía, pero leía y leía, y yo creo que a medida de leerla, pues yo la sentía y entonces me empezaron a gustar sus textos y me gustaba en una reunión familiar pues leer un texto, porque pues en ese tiempo yo no sabía interpretar, solamente los leía y pues bueno, a la gente le gustaba escuchar a Sor Juana. Pero yo creo que esas experiencias infantiles o pueriles de alguna manera te van marcando. Y entonces interpretar a Sor Juana, pues ya fue maravilloso. Cuando yo precisamente estaba en las clases con la maestra Olga Marta Dávila, ella también era sorjuanista y le gustaba mucho Sor Juana. Y luego nos poníamos a platicar sobre qué entendiste del texto o a ti qué te parece. Y platicábamos sobre Sor Juana. Entonces, pues definitivamente empiezas ya a conocer más a Sor Juana, te empiezas a identificar, pero además la empiezas a admirar de una manera que llega hasta el cariño sin haberla conocido, digamos, físicamente, porque pues eso sería imposible. Pero sí hay una conexión, definitivamente mi experiencia con Sor Juana siempre ha sido de admiración y de que cada día encuentras en un texto, encuentras algo nuevo. Por ejemplo, con Sor Juana, bueno, yo había leído sus escritos, sus textos profanos, pero cuando yo me meto a leer a Sor Juana en sus villancicos, ¿no? En sus villancicos o en sus obras de teatro, dices, es que no puede existir alguien que tenga tanta sabiduría, tanto amor para escribir, pero para además regalárnoslos y dejárnoslos como su gran legado.
Claro, totalmente de acuerdo. Sabemos que Sor Juana fue una mujer adelantada a su época, que defendió entre muchas cosas la educación, este derecho a la libertad intelectual muy complicado en su época. ¿Hay algún aspecto, maestra, aunque usted ya lo ha referido, algún aspecto de la personalidad de Sor Juana o sus escritos con el que usted sienta una conexión especial? Fíjate que sí, pero a mí sus textos filosóficos me gustan muchísimo, porque creo que nos enseña muchísimo. De hecho, en toda su obra ella nos enseña muchísimo, pero en esos textos filosóficos, fíjate, te voy a referir uno, es Finjamos que soy feliz. Obviamente no te lo voy a decir todo porque es bastante largo, pero fíjate, hay cosas tan importantes. Por ejemplo, ella dice en una parte, si os imagináis dichosos, no seréis tan desdichados. Fíjate. Y luego en otra parte dice, todos son iguales jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir qué es lo más acertado. Y si no hay quien lo sentencie, perdón, y si no hay quien lo sentencie, ¿por qué pensáis vos errado que os cometió Dios a vos la decisión de los casos? Unos dicen que de risa solo es digno el mundo vario, y otros que sus infortunios son solo para llorados. Fíjate nada más en esos pequeños fragmentos que te digo de un romance, todo lo que nos está diciendo, todo lo que nos está enseñando. Hay otro que es Cuando númenes divinos. En ese, ella no está de acuerdo en los elogios, ajá, en estar alabando a la gente, ¿no? Y entonces no está de acuerdo, hace una crítica dentro de ese romance filosófico y al final dice, vergüenza me ocasionáis por haberme celebrado, porque sacan vuestras luces mis faltas más a lo claro. Entonces, a mí me gusta todo de Sor Juana y los retruécanos, bueno, aparte de que me divierten, pues eh, nos está hablando con verdad. Yo creo que Sor Juana siempre nos habló con verdad. Ella fue obediente, pero tuvo la fuerza para respetarse a ella misma y representar al otro. Perdón, respetar al otro porque ella nunca se quedó con lo que quiso decir, como ahora decimos, es que me tengo que morder la lengua. No, Miri, ella nos Sí, así es. enseñó a que no tenemos que dejar. Y ella está la carta tenagórica, ¿no? Ajá, Que ajá. ella se defiende, ajá, Ujú. de ese regaño que le hace Manuel Fernández de la Santa Cruz, ajá, haciéndose pasar por una monja, ¿no? Por Sor Filotea de la Cruz, pero ella está diciendo su verdad. Y yo dije esto sobre las finezas, porque el portugués, el padre jesuita, dijo esto de las finezas, de las tres finezas de los santos padres de la iglesia, ¿no? Y lo dice, pero de una manera tan respetuosa, pero tan clara y definitivamente respetándose a ella misma y pues defendiendo su postura. Yo creo que esa es una de las más grandes bellezas que tuvo Sor Juana como ser humano. Excelente, maestra. Interpretar a Sor Juana seguramente exige una preparación única, este proceso que usted ha hecho durante estos años. ¿Hubo algo que le sorprendiera o algo particular, desafiante inclusive, para hacer este personaje? Mira, sí es difícil porque yo creo, mira, hay muchos biógrafos de Sor Juana y todos bellos, ajá, todos bellos. Está su biografía, ¿no? Entonces esos biógrafos han escrito, perdón, dije autobiógrafos, no, son biógrafos de Sor Juana. Entonces han escrito maravillosamente, han hecho grandes investigaciones, han hecho la historia, pero para mí, en lo personal, como actriz y como intérprete, a Sor Juana solamente la conoces leyendo su obra, leyendo sus textos. A lo mejor a la primera no los vas a entender, pero a medida que tú los vas leyendo, vas conociéndola más y vas entendiendo por qué escribió eso. Entonces, para mí,
eso ha sido sorprendente y ha sido, pues sí, un desafío definitivamente. Para mí es un honor. Imagínate representar a Sor Juana, o sea, yo me quedo chiquita, ¿no? Entonces, es un honor para mí y siempre voy a encontrar algo sorprendente porque siempre estás encontrando algo de ella que tal vez era desconocido, ¿no? Por ejemplo, los niños en una escuela me decían, maestra, pero ¿verdad que a Sor Juana no le gustaba el queso? Ah, no, pues no le gustaba por esto y por esto y por esto, ¿no? Pero en esos mínimos detalles, tú vas conociendo a Sor Juana. Eso es lo sorprendente. Además, ella era astrónoma, era música. De hecho, hay un tratado musical, El Caracol, que nunca se ha encontrado, pero que sí hay referencias de él. Entonces, imagínate si no va a ser sorprendente, pues todos ese tipo de cosas así sean mínimas. Otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho de Sor Juana es esa conexión que siempre tuvo con los indígenas. Además, ella habló el náhuatl. ¿Por qué? Porque cuando ella se va a vivir a los 3 años a la hacienda de Panoaya con su abuelo, pues ella tenía que convivir con los indígenas de la hacienda. Y ese cariño, ese amor que incluso en sus textos se ven, es maravilloso. O sea, muchas veces a las niñas bien, imagínate, ella era la nieta del hacendado, pero ella tenía permitido jugar, conocer la cultura, conocer a los niños y la otra, aprender el idioma, porque está muy referido en su obra y les da un lugar maravilloso y de gran admiración y cariño. Entonces, yo creo que eso es lo sorprendente, esa esencia humana que ella tenía porque tenía una gran esencia humana. Sí, sí, era pretenciosa, yo no te voy a decir que no. Cuando entra al convento con los carmelitas, pues no le gusta porque no está lo que ella encontraba y además las reglas eran muy rígidas. No, ella quería otra cosa y se va con las jerónimas, ¿verdad? Que bueno, era una orden de los jesuitas y en la cual incluso ella, cuando se va a su mamá, le regala una esclava, ¿no? Entonces, ella era pretenciosa, pero dentro de esa pretensión que de alguna manera todos los seres humanos tenemos, ella adquirió la sabiduría. Ella lo que quería era la sabiduría, la persiguió y se fue en contra de todo lo establecido por la religión. Imagínate, estaba la Inquisición muy fuerte. Ella, si no hubiera sido protegida por las virreinas, hubiera terminado en el cadalso, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que de Sor Juana vas de sorpresa en sorpresa. Yo te recomiendo que leas un poco de los villancicos, que son más de 625, y te vas a dar cuenta de la manera en que le habla la Virgen, de la manera en que nos describe, por ejemplo, a San Pedro, ¿no? A San Agustín, de qué manera ella se acerca a esa espiritualidad, porque realmente ella es espiritual más que religiosa. Excelente, maestra. Justamente iba a hacerle una pregunta referente a cómo leer, por dónde empezar, cómo conocer a Sor Juana. Sabemos que Sor Juana es una figura que sigue inspirando a muchas mujeres, sobre todo en esta lucha de sus derechos, en esta búsqueda del conocimiento. ¿Podría usted mencionar algunos títulos donde pudiéramos acercarnos a conocer un poco más acerca de Sor Juana? Pues mira, yo creo, bueno, a nosotros en los colegios, y no me vas a dejar mentir, siempre lo que nos ponían a leer de Sor Juana era hombres necios, que acusáis, que es maravilloso, es una redondilla maravillosa. Pues ella escribió unas redondillas preciosas, ¿no? Y nos enseña mucho, ¿no? Bueno, ya partimos de que todos conocemos esa redondilla. Entonces, ¿por qué no leer un soneto, una décima, un romance? Ajá. Y de esa manera irnos involucrando en sus... Todos nos hablan. Por ejemplo, los retruécanos, ¿no? El de, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me deja,
perdón, ya se me olvidó, pero ahorita te lo digo. Al que amante eso lo pueden editar. Al que amante me deja, busco amante, al que amante me busco, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, yo brillante y soy diamante de quien mi amor me trata constante, quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver constante. Entonces, si tú te das cuenta, ese retruécano, ¿de qué nos está hablando, no? Al que yo amo, no me ama. Ajá. Y al que me ama, yo no lo amo. Y entonces nos reflejamos. Cualquier poema de Sor Juana que tú leas, yo les recomiendo los retruécanos, los sonetos, las décimas y los romances, la cuestión filosófica. Porque todos te van a hablar de algo. Ahora, como yo te decía, no lo vas a entender en el momento. Ajá. Pero a medida que lees, el que elijas te va a decir mucho. Por ejemplo, el poema de A una rosa, ¿no? O sea, habla sobre la belleza de ella, pero que a fin de cuentas, esa belleza, al marchitarse la flor, se termina su vida. Nuestra vida es así. Somos bellas, somos hermosas, pero va pasando el tiempo y vamos a morir. Ajá. Y se nos van a caer los pétalos, igual que a esa rosa. Entonces, es identificarte, no es leer por leer, sino comprender la lectura, que eso tú lo sabes perfectamente, porque bueno, de alguna o de otra manera, en gran parte era tu labor en el CAP y a lo mejor no como deber del propio trabajo, sino porque te nacía del corazón. Entonces, era cuando nosotros leíamos y empezabas a comprender el poema. No importa el poema que tú elijas leer, pero sí que trates de comprenderlo y de que te llegue a ti. Decía Fernández Iglesias, el gordo Iglesias, decía, es que la poesía no se explica. Ajá, la poesía se tiene que sentir. Entonces hay que involucrar tu sensibilidad para que no nada más estés leyendo, sino para que tú sientas ese texto dentro de ti, esa palabra ajena, pero que te va a llegar a ti al corazón. Son muy fáciles leerlos, la verdad, pero hay que estarlos leyendo, 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 porque de otra manera no lo vas a entender por la forma en que está escrito, ¿no? Es un español antiguo, es un español barroco. Ay, maestra, la escucho hablar con tanta pasión, con tanta emoción acerca del personaje, la lectura, la importancia, y me gustaría mucho que le dijera a la audiencia, a las mujeres, que dejara un mensaje en esta charla, a estas nuevas generaciones de mujeres y jóvenes que pues, se sienten inspiradas, y si no se sienten inspiradas por Sor Juana, les invitamos a que consulten todo lo que hay acerca de este orgullo mexiquense y que puedan acercarse a la literatura. Adelante, maestra. Pues es una muy buena forma de acercarse a la literatura y de hacerse amigas de Sor Juana, por supuesto. Yo creo que así como Sor Juana, que persiguió sus sueños, persiguió sus ideales, ajá, y que de alguna manera, pues, creo que lo logró. A lo mejor en su tiempo ella dudaba, como cualquier humano, porque hay un texto por ahí en el que dice que duda incluso de su propia vida, ¿no? Pero a fin de cuentas, digo, la grandeza de Sor Juana ahí está porque imagínate el legado que nos heredó y que además nunca ha existido ni existirá otra Sor Juana, con toda esa sabiduría, con toda esa erudición. Yo creo que el consejo que les daría Sor Juana, no yo, sería alcanzar sus ideales, luchar por sus sueños, olvidarse realmente de alcanzar un éxito, porque la vida, y también lo dice ella en un texto, la vida está hecho de éxitos todos los días. Es cuestión de luchar y que tú te sientas libre y venzas tus miedos. Y la prueba es que ella venció sus miedos a la Santa Inquisición, venció los miedos a los regaños que tenía, venció los miedos de una sociedad castrante.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y como Sor Juana dice, soy mujer. Aunque no lo dice así, yo lo interpreto así. Soy mujer y mi valía precisamente radica en eso. Doy gracias a Dios. Ay, muchas gracias, maestra. Qué emoción. Gracias por esta conversación tan enriquecedora que nos ha permitido conocer a Sor Juana desde una perspectiva más íntima, más emotiva. Estoy segura de que nuestros oyentes se van a sentir inspirados a descubrir más sobre ella y, por supuesto, sobre todo a usted. Hace un rato en esta plataforma en Cultura Dual para Transformar, nos permitimos compartir una actividad que usted está promoviendo y me gustaría mucho difundir para que se inscriban, para que vayan al Centro Toluqueño de Escritores, este curso taller de formas de interpretación oral que veo que es del 23 y 24 de noviembre. Está usted dentro de este proyecto, invite a la gente para que asistan, maestra. Bueno, pues mira, yo, y honestamente lo digo, y soy como Sor Juana, digo las verdades, he notado que sí, creo que la gente ya lee un poco más, yo lo he visto. Pero eh, veo también que su manera de leer es deficiente. Alguna vez, Miri, lo platicamos tú y yo también ahí en el consejo. Leen, pero solamente se queda ahí, en la lectura. La lectura eh, tiene que ver con la interpretación, con la forma de decir un texto. Yo no hablo de una forma teatral, que también dentro de este curso, pues por supuesto se va a ofertar. Yo me estoy basando en las 4 formas interpretativas orales, teoría de Olga Marta Dávila. Yo alguna vez le dije, maestra, ¿por qué no hace un libro acerca de estas 4 formas interpretativas orales? Es muy importante. Entonces ella me dijo, no. Esta teoría, este proyecto es mío y yo solamente lo aplico a mis alumnos. Y quien lo quiera aprender, pues que venga a las clases. Creo yo que no estaba equivocada. Yo creo que las personas sí deben, mira, muchas veces se toma un libro y lo lees, pero no lo vuelves a tomar, ¿no? En cambio, un curso taller que además vas a pagar porque hay una cuota de recuperación, pues como que lo valoras más, ¿no? Y además Claro. es un curso taller en el que tú mismo vas a estar interpretando cada una de esas formas interpretativas orales y en las que vas a aprender esa diferencia y vas a discernir entre un texto y otro texto. Una narrativa no se lee igual que una poesía no se explaya igual que, por ejemplo, la oratoria, que ahora pues ya realmente la oratoria está y me van a colgar, pero la oratoria está un poco obsoleta. Yo más bien pienso que es el discurso y es el discurso emotivo. Entonces, vas a aprender eso, ¿no? Yo he notado que muchas personas, no digo todas, por supuesto, dicen, soy cuentacuentos, y cuando tú vas a ver un trabajo de cuentacuentos, pues te das cuenta que no, tú lo viste con mis niños interpretaron cuentos. Uh -huh. ¿Y de qué manera lo hicieron, no? Porque ya tienen esas bases. Entonces, yo creo que nosotros, independientemente del cuerpo, de tus movimientos, yo creo que lo más importante es la interpretación. Porque, por ejemplo, el alma, ¿de qué vive el alma? El alma no vive de alimento, de comida, no vive de agua, no le da sed, no. El alma solamente vive de la respiración y de la emoción. Entonces yo empiezo a explicarles eso del alma. Yo les empiezo a enseñar las formas correctas y técnicas para respirar y para que tus cuerdas vocales te den diferentes tonos, pero además la otra, cómo cuidarlas, ¿no? Entonces es un curso, si tú quieres intensivo en 2 días, pues a lo mejor podemos dar continuidad, pero yo creo que todos en general, porque yo no nada más estoy ofertando el Centro Toluqueño de Escritores, no nada más estoy ofertando este curso para, para artistas, ¿no? O para gente que quiere hacer teatro. No. Incluso yo he notado que muchos políticos
no saben hablar, ¿sí? Puede ser a lo mejor su texto muy bueno, pero la manera de interpretar no es buena, ¿no? Entonces está abierto para todo público. Realmente es un curso muy, pero muy económico, eh, porque tenemos que sacar, pues, algunos gastos, ¿no? Y sobre todo, pues, apoyar al Centro Toluqueño de Escritores. Entonces, fíjate, yo el último curso que tomé, no voy a decir con quién, me costó una semana 25,000 pesos. Ujú. Imagínate, ¿no? Ujú. Realmente, y la otra, yo me voy a morir, mire, tarde que temprano me voy a morir. Entonces, es muy egoísta de nuestra parte llevarte lo que has aprendido. Ujú. No que tengas la gran sabiduría ni nada, pero lo que has aprendido, yo creo que sí se debe de alguna o de otra manera transmitir. Pues a mí me parece una gran propuesta. Yo vi hoy el flyer y me atrapó. Dice, ¿quieres ser un lector eficiente? ¿Quieres interpretar correctamente? ¿Deseas aprender a interactuar con los textos? Y bueno, aparece Sandra Torley con gran experiencia y Ah, muchas reconocimiento gracias. internacional. Así que dejamos aquí la invitación en Cultura Dual Leer para Transformar. Ahí está, vean la publicación, está el flyer, los teléfonos, 23 y 24 de noviembre, de 10 de la mañana a 13 horas. Segura estoy que van a estar encantados, encantadas de estar con una gran maestra como es Muchas gracias. Sandra Torley. Pues le agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Sin duda tendríamos que hacer muchos programas para profundizar acerca del tema, acerca del trabajo que usted hace. Insisto, mi agradecimiento infinito por todo su acompañamiento, por su confianza. Sabe que le admiro, que le aprecio muchísimo y que ojalá podamos seguir caminando. Muchas gracias a todo el público de Cultura Dual Leer para Transformar, de Tendencia Digital. Compartan este programa. La cultura cuesta mucho trabajo. De verdad que es muy complicado, no es por llenar los espacios, los escenarios, pero que la gente asista, que la gente comparta, los artistas a los que no les pagan también, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy complicado, ojalá que podamos pues avanzar un poquito más en esto y que haya reconocimiento para todo el gremio cultural que es tan importante que lo tengan. ¿Algo más que quisiera agregar, maestra, para cerrar? Sí, mira, yo estoy segura de lo que tú dices, ¿no? De que debemos de alguna manera llenar esos espacios, porque de esa manera tenemos otro panorama, otra perspectiva para estar dentro de la cultura, independientemente de al área a la que tú o profesión a la que tú te dediques, la cultura va de la mano y te va a ayudar a crecer. Sí quiero, por último, hacerles la invitación y fíjate, aquí es un evento gratuito el día 14, precisamente en festejo de Sor Juana, vamos a llevar a cabo un evento en la Casona Bombón de nuestro queridísimo y que siempre tiene apertura con nosotros, Alexander Naime. Ujú. Es la Casona Bombón que está en Aldama antes de llegar a Telmex. Y va a haber una exposición de arte, grabado, pinturas, del maestro Barranco, de Manuel Barranco. Y yo voy a interpretar textos de Sor Juana con música barroca en vivo con el maestro Juan Carlos García Franco. Es entrada gratuita y entre todos los asistentes, generosamente el maestro Barranco va a donar una obra para que se rife entre ellos, ¿no? Entre los asistentes. Yo creo que les va a gustar, voy a interpretar Sor Juana, va a haber música barroca y bueno, va a haber otras grandes sorpresas. Y ese evento gratuito, jueves Excelente. 14 a las 6 de la tarde. Pues tienen ahí esta oportunidad de poder asistir. Muchas gracias por la invitación. Agradecida con todas y todos. Esto fue Tendencia Digital, Cultura Dual, Leer para Transformar, una plataforma dedicada a la difusión, a la promoción de autores, autoras, de personas entre sus haceres y sus saberes que quieran compartir de manera gratuita en este espacio. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas noches.